Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude en esos momentos, nos guíe y nos dé sabiduría para seguir entendiendo de su palabra. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por esos momentos. Gracias por el testimonio de los jóvenes. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, bendiga en este momento, Señor, tu palabra. Bendito Dios, use este vaso, este instrumento, Señor, en tus manos, para que tu palabra sea expuesta a su pueblo, Señor, y sea para edificación de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, que usted siga obrando en nuestras vidas, se siga manifestando con poder en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén. Toma asiento, hermano, por favor. ¿Cuántos estamos gozosos, felices? Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cobrad ánimo, hermano, ánimo, ¿sí? El Señor está con nosotros, el Señor es bueno, el Señor conoce perfectamente su situación, el Señor conoce y sabe lo que usted está pasando en su vida, y ante eso Dios no es indiferente. Él está trabajando en su vida, ya sea en el problema, en las angustias o en la aflicción. Dios está trabajando en su vida, solo tenemos que creer y confiar en que así va a ser. Amén. Bueno, hermanos, vamos al capítulo 14 de nuestra lección 1C, que es ahí donde nos quedamos. Capítulo 14, lección 1C. Amén. Habíamos visto que nuestro Señor Jesucristo manda a traer o escoge, ¿verdad?, personas, aquellas que a lo mejor eran despreciadas, ¿verdad?, eran odiadas por otras personas. Jesús hace ese cambio en nuestras vidas, transforma, renueva. ¿Para qué? Para que les sirvan, ¿sí? Así de igual manera nosotros, hermanos, nos cambió, nos renovó, transformó nuestras vidas para servirle, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver dos ejemplos de dos varones que nos habla la palabra de Dios. Entonces dice así, lección 1C, capítulo 14, dice: hola, hoy les quiero presentar a dos futuros apóstoles de Jesús. No es fácil porque Simón es cananista y Mateo, ¿qué? Un publicano. Los dos eran de nacionalidad judía en el país de Palestina. Uno era revolucionario, ferviente, celoso por su pueblo, y que decía que solamente a Dios era quien se le tenía que dar ese tributo. Y Mateo, que era un publicano, un cobrador de impuestos, que también era odiado y despreciado. ¿Por qué? Porque cobraba los impuestos y a veces eran excesivos al mismo pueblo judío. Bueno, punto número 1, dice: en la Biblia hay 4 libros llamados evangelios que nos relatan la vida de Jesús, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El autor del primer evangelio es Mateo. Jesús eligió y preparó 12 hombres para ser sus mensajeros especiales para extender su reino sobre la tierra. Ellos se llamaban apóstoles o los enviados. Dice, lea la lista de los apóstoles de Jesús en Mateo capítulo 10, 2-4. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, y vamos a ver lo que dice el evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 10, del 2 al 4. Y nos va a dar la lista de aquellos apóstoles. Dice así la palabra de Dios, ¿ya lo tiene? Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos de 2 al 4. Dice así la palabra de Dios. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces habíamos visto, hermanos, que aquí hay dos Simones, Simón Pedro y Simón el cananista. Se usó este adjetivo para diferenciar a Simón Pedro y a Simón el cananista, que era el revolucionario, ¿sí? Entonces aquí está la lista, hermanos, de los 12 apóstoles que Jesús escogió para ir y predicar el evangelio, el reino de los cielos. Viene una pregunta:
¿Es cierto que el autor del primer evangelio era uno de estos 12 apóstoles de Jesús? Sí, era Mateo, ¿verdad? El publicano. Bueno, ¿por qué Mateo? ¿Por qué Dios escogió a Mateo? Jesús llama a un recaudador de impuestos despreciado por el pueblo. Sabemos que era odiado por los judíos. ¿Por qué? Porque cobraba a veces en exceso ese tributo para dárselo al Imperio Romano, y él se quedaba con un porcentaje y de esa manera él se enriquecía. Para demostrar, hermanos, también que su misión de salvación era para todos. Fue llamado para llevar el evangelio, llevar la salvación, especialmente para los pecadores. Sabemos que Jesús vino a los pobres y a los pecadores, aquellos que necesitaban de Dios. Este llamado resalta, hermano, la misericordia divina. Dios no juzga el pasado, sino por la disposición del corazón al arrepentimiento. Dios busca a quienes necesitan redención y no a quienes se creen justos. Y entonces, cuando Mateo fue llamado, él dejó todo para servir a Jesús. Dejó ese trabajo que estaba llevando y dejó esa riqueza que él tenía. ¿Todo por qué? Para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios busca quienes necesitan redención en su vida y no a quienes se creen justos. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos esa redención en nuestras vidas? ¿Sí? Porque ninguno de los que estamos aquí somos justos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que no hay ni uno bueno en esta tierra, solo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos cómo Mateo muestra esa obediencia a ese llamado que Jesús le hizo y dejó todo para servir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, un claro ejemplo para nosotros, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar todo para servir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Simón el cananista, él se caracterizaba, hermanos, por su carácter ferviente, ¿sí? Ya que pertenecía a los revolucionarios. Jesús lo eligió para mostrar la unidad en su reino, uniendo extremos opuestos. Eran diferentes. Simón el cananista y Mateo el publicano eran totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que Dios une esto? Hablando del reino de los cielos. Es ahí donde los dos se unen siendo opuestos. Entonces, ahora él tenía un celo ferviente que ya no era por derrocar al imperio romano, sino por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos ese deseo ferviente de predicar la palabra de Dios? Por eso es la capacitación, hermanos. Todos los que se quieran anotar para que podamos ir y compartir el evangelio. Amén. Punto número 2. Antes de seguir a Jesús, ¿cuál de sus 12 apóstoles era un publicano? Mateo, ¿verdad? Mateo era un publicano, era el recaudador de impuestos. ¿Y cuál de los 12 apóstoles era un cananista? Simón el cananista, revolucionario o celote, ¿verdad? Se les da ese adjetivo también. ¿Por qué? Porque eran fervientes por la ley de Dios, pero ahora él era ferviente por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, busque la respuesta en Mateo de 10, del 2 al 4, que es donde estamos nosotros. Dice, y mantenga su Biblia abierta en ese lugar. Punto número 3. ¿Qué era un publicano? Un cobrador de impuestos. ¿Qué era un cananista? Un revolucionario judío o celote. ¿Sí? Punto número 4. ¿Cuál de los siguientes oficios correspondía a Mateo? Que era un cobrador de impuestos. El inciso A dice, antes de seguir a Jesús, ¿qué hacía Mateo? Cobraba impuestos, ¿verdad? Punto número B dice, después de seguir a Jesús, ¿qué fue? Apóstol, ¿verdad? Fue llamado para ser apóstol o enviado a compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a nuestra página 15, que nos vamos a regresar porque, bueno, en el mío están mal las copias, entonces nos vamos a regresar y vamos al capítulo 15. Y vamos a ver el punto número 5. ¿Ya lo tiene? Punto número 5, amén. Dice, hubo 2 apóstoles
con el nombre de Simón, no solamente uno. ¿Cuáles eran? Busque la respuesta en Mateo 10, del 2 al 4. Entonces, nuevamente vemos que aquí, lo vamos a leer otra vez, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces ahí vemos la diferencia de Simón Pedro y Simón el cananista. Muy bien. ¿Cuáles eran? Bueno, ya la buscamos. El punto número A, inciso A dice, Simón llamado, ¿qué hermanos? Pedro. Y el inciso B dice, Simón el cananista. Muy bien. Vamos al punto 6. Como hay dos apóstoles de nombre Simón, se aclara a cuál se refiere mencionándolos como Simón, Pedro y el inciso B, Simón el cananista. Muy bien, entonces ahí vemos la diferencia de Simón Pedro y Simón el cananista. El punto número 7 dice, el dibujo de abajo corresponde a Mateo el publicano, Simón el cananista y un soldado romano. Escriba cuál de los tres corresponde a cada letra en el dibujo. Entonces, la letra A corresponde a ¿quién, hermanos? A Simón el cananista. Muy bien. Que era el que está ahí peleando con Mateo. Bueno, el B, ¿a quién corresponde? A Mateo el publicano. Muy bien. Y el C, ¿a quién corresponde? Al soldado romano. Muy bien. Vamos al punto número 8. Dice, el autor del primer evangelio se llama Mateo. Antes de seguir a Jesús, trabajaba como publicano, o sea, era un cobrador de impuestos, ¿sí? Antes de seguir a Jesús, trabajaba como publicano, o sea, era un cobrador de impuestos para el imperio romano, a quien le entregaban esa cantidad y ellos también se quedaban una cierta cantidad. Vamos al 10. Dice, actualmente en América Latina y en muchos otros países del mundo existen movimientos revolucionarios como también grupos que colaboran con el imperialismo. Antes de seguir a Jesús, ¿cuál de los 12 apóstoles simpatizaba con el imperialismo? ¿Quién trabajaba con el imperio romano? Mateo el publicano. ¿Y quién simpatizaba con el movimiento revolucionario? Simón el cananista. Muy bien. Bueno, hermanos, este punto es muy importante porque de igual manera nosotros sabemos actualmente que nuestro país y países de Latinoamérica siguen también en algún tipo de revolución. Ya no es como antes en ese tiempo, ¿verdad? Que los mataban, que los crucificaban, no. Ahora es más social, grupos sociales que defienden ciertas ideologías hoy en día. Entonces, actualmente, hermanos, América Latina vive en una transformación de movimientos revolucionarios, movimientos sociales y políticos principalmente. Y serían indígenas, territoriales, esto sería en México, Bolivia, Perú y Ecuador, que son países en Latinoamérica. Ecologistas y feministas que también hay en el país, estos grupos ecologistas y feministas también en nuestro país que hoy en día tienen movimientos grandes. Y si usted ha visto, hay el grupo de feministas que luego hacen sus grupos y van y empiezan a hacer como una tipo de revolución, pues ¿qué es lo que hacen, verdad? En vez de expresarse, pues empiezan a grafitear, empiezan a hacer muchos tipos de cosas que no deben de ser. Entonces, hoy en día también hay ese tipo de cuestiones, pero como les decía, no es como antes, ¿verdad? Que por rebelarse en contra del gobierno, pues los mataban o los crucificaban, ¿verdad? No es como en esos tiempos hoy en día. Movimientos armados, guerrilleros, esto pasa en Colombia, conflictos armados ya antiguos, en Puerto Rico también buscan la independencia, hermanos. Entonces hay muchos movimientos que hoy en día también afectan a ciertos países. Esos movimientos actuales reflejan una lucha continua por los cambios estructurales
en la democracia y justicia social a menudo utilizan métodos de resistencia civil y organización comunitaria más que la armada directa o la lucha, ¿sí? Ya no usan la fuerza, digamos así, directa, sino que tratan de que esas organizaciones pues se expresen, pero expresen algo bien, algo bueno, ¿verdad? Pero sabemos que todo esto es un plan, hermanos, para este país, para nuestras vidas. Siempre se ha luchado, siempre se ha tratado, ¿verdad?, de que el país sea libre de alguna manera, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo más adelante nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, Él vino a traer una libertad no terrenal, sino una libertad espiritual para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, vamos al punto número 5, perdón, 15, vamos a la página 16. Página 16, punto número 11. ¿Cuál habría sido la relación entre Mateo y el publicano? Entre Mateo el publicano y Simón el cananista antes de seguir a Jesús. ¿Amistad o odio? Odio por traicionar, ¿qué? A su patria, ¿sí? Mateo el publicano pues sentía, más bien lo despreciaba y sentían odio hacia él. ¿Por qué? Porque cobraba los impuestos a su misma patria. El 12 dice, en la lista de abajo marque cada una de las frases en la siguiente forma. La que corresponda a Mateo solamente va a ser con una M, a Simón solamente con una S, a Mateo y Simón le vamos a poner MS y ninguno de los dos con una X. Muy bien, entonces vamos al inciso A. Cananista, ¿quién era, hermanos? Simón solamente. Entonces le vamos a poner ahí una S al inciso A. Simón solamente. El inciso B, una M, ¿verdad? El publicano, Mateo solamente. Mateo, el publicano. Vamos al inciso C. ¿Quiénes los dos eran romanos? No, ¿verdad? Eran judíos, entonces le vamos a poner una X. ¿Colaboró con el Imperio Romano? ¿Quién colaboró? Mateo, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle una M. Inciso E dice, odiaba a los romanos. ¿Quién odiaba a los romanos, hermanos? Simón el cananista. Entonces vamos a ponerle una S. Siguiente inciso dice, vivían en Palestina. ¿Quiénes vivían en Palestina? Mateo y Simón. Entonces vamos a ponerle una M y una S, que son los dos. ¿Quién fue traidor a su país? Mateo, ¿verdad? Porque él recaudaba y cobraba los impuestos para el Imperio Romano. El siguiente inciso, ¿quién era autor del primer evangelio? Mateo, ¿verdad? Entonces vamos a poner una M. Siguiente inciso, ¿quién fue revolucionario? Simón el cananista. Entonces vamos a ponerle una S. ¿Quiénes fueron apóstoles de Cristo? Mateo y Simón. Entonces vamos a ponerle una M y una S. ¿Quién fue cobrador de impuestos? Mateo, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle ahí una M. Siguiente inciso. ¿Quiénes eran judíos? Los dos, ¿verdad? Mateo y Simón eran judíos en el país de Palestina. ¿Quién vivía en un país a orillas del mar Mediterráneo? Mateo y Simón. Los dos vivían en el país de Palestina, que eso lo vimos anteriormente en el mapa que se encontraba en el Imperio Romano, ¿sí? Entonces ahí le ponemos MS. Muy bien. Vamos al punto 13 que dice, qué raro que con políticas tan contrarias Simón y Mateo se encuentren juntos entre los 12 apóstoles de Cristo. Dice, lea Mateo 17, en qué nuevo reino están juntos. Entonces ahí mismo vamos a leer Mateo 10:7. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Mateo y Simón ya estaban juntos y estaban predicando, estaban llevando el evangelio de nuestro Señor
Jesucristo, anunciando el reino de los cielos, ¿sí? Y vemos que en Mateo, hermanos, se habla muy en claro del reino de Dios o el reino de los cielos. Eso lo vamos a ver ahorita en unos momentos, ¿sí? Punto número 14, dice, ¿cuál es el tema principal del Evangelio según Mateo? El reino de los cielos, amén. El 15 dice, es como tarea, hermanos, la palabra reino aparece más de 50 veces en Mateo y como es la clave de nuestro Evangelio, usted irá subrayando paulatinamente a través de nuestro estudio ahora. Para comenzar, subraya en su Biblia la palabra reino con lápiz rojo en los siguientes 3 versículos. Bueno, esto si gusta lo puede hacer en su casa para avanzar un poquito más, ¿sí? Vamos a la página 17, hermanos. Gloria a Dios. Ya nada más nos quedan 2 páginas, esperemos terminarlas. 17. Punto número 16. Dice así, el reino de los cielos que predicó Cristo era un reino de amor. Estaba lejos de la política, tanto de los revolucionarios como de los imperialistas. Inciso A dice, ¿se acuerda usted del dibujo en la lección 1B, cuadro 13 de la ejecución de los 2000 cananistas capturados? Dice, el imperio romano se mantuvo en el poder por el amor o por la fuerza militar. Por la fuerza militar, ¿verdad? Ellos usaban esa fuerza para establecer su imperio. Inciso B dice, los cananistas tenían grandes ideales nacionalistas, querían librar a su país de la opresión pagana romana, pero querían hacerlo con el amor o por una revolución violenta. Igual manera, ¿verdad? Buscaban esa revolución violenta, querían derrocar, querían matar o quitar al imperio romano y así dar libertad al pueblo judío. Punto número 17 dice, ¿cuál de los siguientes intentaron lograr sus objetivos por la violencia en vez de por el amor? ¿Qué incisos son? El A, que es el imperialismo, que son los revolucionarios, los cobradores de impuestos, y el B, que es el movimiento revolucionario, ¿sí? Entonces es el A y el B. Punto número 18. ¿Cuál es el tema principal del Evangelio según Mateo? El reino de los cielos. Por eso nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo habla en parábolas acerca del reino de los cielos. Si usted se da cuenta, está en parábolas el reino de los cielos que nuestro Señor Jesucristo asemeja, ¿verdad? Y da muchos ejemplos. Por eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a leer rápidamente, hermanos, el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Ya vamos a terminar, si nos dan unos minutitos más. Evangelio de Lucas, capítulo 4, 4:18. Dice en Lucas, no en Mateo. Lucas 4:18. Dice así la palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Muy bien, dice el inciso A. ¿Es Jesús indiferente a la condición de los oprimidos? No, ¿verdad? Él se conmueve. Es por eso que les decía, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo conoce perfectamente su situación, conoce perfectamente lo que está padeciendo. Si usted está en una prueba, en una enfermedad o angustia en su vida, Jesús se conmueve ante eso, ¿sí? Y Él trabaja en su vida. Tenga fe, tenga ánimo de que Jesús va a hacer la obra en su vida. Entonces vemos aquí que Él no es indiferente a nuestra situación. Él está al pendiente siempre de nosotros. Dice el inciso B, ¿qué hará Jesús con los oprimidos? Dará libertad, ¿sí? Una libertad, ¿pero qué? Espiritual, ¿sí? Porque su reino, hermanos, no es terrenal, ¿sí? Su reino es espiritual. Punto 20. Dice, en el dibujo de abajo se ven 2 de los apóstoles de Jesús. Identifíquelos escribiendo sus nombres según corresponda. Inciso A, ¿quién es, hermanos?
Simón el cananista. ¿Y el inciso B quién es? Mateo el publicano. Y vemos en la imagen, hermanos, cómo los dos dejan lo que están haciendo. Simón el cananista deja ese grupo de revolucionarios y Mateo deja de cobrar impuestos. ¿Para qué? Para seguir a Cristo y anunciar el reino de los cielos, ¿sí? Dice, inciso B, en el dibujo corresponde antes o después de entrar ambos al reino de los cielos. Esto fue, ¿qué, hermanos? Después, ¿verdad? Cuando fueron ya llamados. Dice, se elige el título más apropiado y luego escríbalo en la línea debajo del dibujo. Y dice, nos da 3 opciones: el reino de los cielos, el movimiento revolucionario o el imperialismo. ¿Qué llevó a que estos hombres se juntaran para llevar el reino de los cielos o el evangelio? El mismo reino de los cielos, ¿sí? No le vamos a poner el movimiento revolucionario o imperialismo, no. Fue el reino de los cielos quien los unió para llevar el evangelio. Entonces dice, ellos entregaron sus vidas a Jesús, ¿sí? Así como nosotros, hermanos, tenemos que entregar nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. La unión de ellos, hermanos, fue posible mediante ¿qué? El reino de los cielos, ¿sí? El cual cambia lo terrenal a lo eterno, convirtiendo enemigos en hermanos, ¿sí? Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ellos eran enemigos y cuando fueron llamados y dejaron todo, empezaron, o más bien fueron hermanos en Cristo Jesús para llevar el evangelio, ¿sí? Vamos a terminar, hermanos, yo creo que nos da tiempo, ¿sí? Nuestra página 18. Página 18. Amén. Dice Lucas 4:18, hermanos, nuestro Señor Jesucristo cita las Escrituras y cita Isaías para declarar que Él es el Mesías ungido por el Espíritu Santo, cumpliendo la profecía de Isaías, hermanos, 700, 800 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Trajo buenas nuevas a los pobres, esperanza para los necesitados, cumpliendo así las Escrituras. Por eso creemos en Jesús, hermanos, porque Él cumple sus promesas. Amén. Y por eso es que citó las Escrituras, citó lo que Isaías dijo, que vendría un Mesías a dar libertad a los cautivos, ¿sí? Y este pasaje, hermanos, establece el propósito de Jesús: traer la gracia y la libertad de Dios a la humanidad, transformando vidas a través del amor y de la justicia. Amén. El Señor transformó nuestras vidas a través de ese amor tan grande que tuvo, que derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Y por eso estamos aquí, hermanos, ¿sí? Por eso estamos aquí, porque nuestro corazón está agradecido por lo que Jesús hizo en su vida y por lo que Jesús hizo en mi vida y en nuestra familia. Amén. Tenga siempre, hermano, un corazón agradecido y sirva a Dios. Bueno, vamos a leer rápidamente el 21, hermanos. Dice, lea Juan 18:36. Cristo promete poner en libertad a los oprimidos, pero ¿lo hará por la violencia? No, ¿verdad? No lo va a hacer por violencia, no lo obliga. Jesús no obliga a nadie, hermanos. Jesús no lo obliga a usted, ¿sí? Jesús no lo obliga a servirle, Jesús no lo obliga a alabarlo. Eso tiene que ser por agradecimiento en nuestro corazón, sabiendo lo que Él hizo en nuestras vidas. Rápidamente, San Juan 18, 36. 18:36. Dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo, mi reino fuera de este mundo. Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, ¿sí? Nos aclara nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice, ¿qué hizo Jesús entonces? Inciso A, aceptó, vamos a leer Juan 6:15, amén, 6:15, Juan 6:15.
6:15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Dice, lea Juan 6:15, Jesús era judío cuando la gente llegó a él con el fin de hacerle rey de Palestina por medio de un golpe de estado. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Rechazó la oferta y se retiró. ¿Por qué? Porque él sabía que su reino no iba a ser en esta tierra. Por eso nos lo dice Juan 6:15. La misión de Jesús era de naturaleza ¿qué? Espiritual, divina y eterna, no política o temporal, o sea, terrenal. El 23 dice Mateo 5:44. No lo vamos a leer para terminar ya nuestra lección. ¿Se establece el reino de los cielos con la violencia o con el amor? Con el amor, ¿verdad? Nosotros tenemos que predicar el evangelio con amor, ¿sí? No va a agarrar a biblazos a su hermano o a la gente allá afuera, no, ¿verdad? Les va a predicar el evangelio con amor, así como nuestro Señor Jesucristo hizo con nosotros. 24 dice: el reino de los cielos difiere de las ideas tanto del imperio romano como del movimiento revolucionario, porque procede ¿con qué, hermanos? Con el amor en vez de ¿qué? De la violencia, ¿verdad? 25. Simón y Mateo fueron unidos en amor por medio de ¿qué, hermanos? Por el reino de los cielos, ¿sí? 26. ¿Cuál es el tema principal del evangelio según Mateo? El reino de los cielos. Y si usted lee, hermanos, Mateo allí en su casa, se va a dar cuenta de que Jesús en parábolas anuncia el reino de los cielos. El 27 dice: entre nuestras lealtades, una debe predominar. ¿Cuál es, hermanos, en nuestras vidas? El reino de los cielos. Eso es lo importante en nuestras vidas como cristianos y como hijos de Dios. Compartir el evangelio. Dice, ya por último, hermanos, compara el dibujo de la página 14 con el dibujo del cuadro 20. Medite si el reino de los cielos ha hecho semejante cambio en su relación con personas de otras ideas. Si usted ama a su prójimo, si Dios ha hecho ese cambio en sus vidas para que usted deje de pelear, deje de conflictuar con sus vecinos, ¿verdad? Dios ha hecho ese cambio en sus vidas. Eso es para meditar y reflexionar en nuestras vidas. Ya no vamos a hacer la prueba unos hermanos, que es la actividad que es como para reforzar la lección. La vamos a dejar pendiente para la próxima clase. Y el 29 dice: no olvide asistir a la peña, que es una parte esencial del curso. Amén. Por último, el reino de los cielos o el reino de Dios, hermanos, es el gobierno soberano y la autoridad espiritual de Dios sobre la creación. Es un tema central, hermanos, en la enseñanza de Jesús, en el Evangelio de Mateo, un reino que se manifestará plenamente con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú nos has dado, Señor, esa libertad para alabarte y glorificarte. Gracias, Señor, porque su reino, Señor, nos ha hecho ver que tú eres bueno, que tú eres misericordioso y que tú, Señor, cuando vengas establecerás aquí tu reino, Señor. Gracias, Padre, te damos la gloria, te damos la honra, porque tú eres bueno, Señor, y en esta mañana permítenos, Señor, seguir buscando de tu presencia, seguir alabando tu nombre, seguir estando delante de ti, Señor, humillados, pidiéndote, Señor, que tú cambies, renueves y transformes nuestras vidas, Señor. Que al salir de aquí nosotros ya no seamos iguales. Que al salir de aquí, Señor, usted haga ese cambio en nuestro corazón, ese cambio en nuestras vidas que nosotros necesitamos y así podamos compartir su evangelio, Señor, las buenas nuevas. Gracias, Padre, te damos gloria y honra, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén.